Bien, doctores, vamos a continuar. En el caso de las hormonas suprarrenales, ¿no?, o el eje suprarrenal, ¿no?, acá, como habíamos mencionado, el hipotálamo igual produce lo que viene a ser la hormona liberadora de corticotropina, luego se produce la CTH, y luego la CTH va a estimular la corteza, ¿ya? Ojo, la CTH estimula la corteza, ¿no? Miren, acá hay una división histológica que siempre deben recordar. La corteza tiene estos tres componentes: la capa glomerular, la capa fasciculada y la reticular, ¿no? Y la médula. El 80% es corteza, el 20% es médula, ¿ya? Entonces en la corteza tienen que recordar estas tres capas: la glomerular, que es la que va a producir las mineralocorticoides, donde lo más importante es la aldosterona, ¿no? Entonces, ¿dónde es producida la aldosterona? En la capa glomerular de la corteza, ¿ya? Y eso va a estar regulado por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ojo, entonces eso no es regulado por el hipotálamo. La capa glomerular que produce aldosterona es regulada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. El que sí es regulado por el hipotálamo es la zona fasciculada, que es la más gruesa, si te das cuenta, ¿ya? La capa más gruesa de la corteza es la zona fasciculada. Esta sí viene regulación con la CTH, porque la zona fasciculada es la que va a producir los glucocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides, el cortisol o hidrocortisona. Esa es la capa más gruesa. Y luego tenemos una tercera capa de la corteza, que es la zona fascicular, reticular, que es la que produce hormonas sexuales, ¿no? Hormonas sexuales, andrógenos, tanto en el varón como en la mujer. Por eso, si te preguntan en la mujer, ¿cuál es el andrógeno más importante? La testosterona. En la mujer el andrógeno más importante es la testosterona, porque va a convertirse, ¿no es cierto?, en estrógenos. ¿Quién convierte los andrógenos en estrógenos en la mujer? La aromatasa. La aromatasa. Entonces, la capa reticular produce andrógenos y luego la aromatasa ya lo convierte en estrógenos en la mujer. Por eso el andrógeno más importante en la mujer es la testosterona, porque es una fuente de estrógenos. En cambio, en el varón, ¿cuál es el andrógeno más importante? La dihidrotestosterona, que viene de la testosterona, solo que lo convierte a dihidro, la 5-alfa reductasa. Tú te tienes que acordar: en la mujer, aromatasa; en el varón, la 5-alfa reductasa. Entonces, las hormonas sexuales, andrógenos, son producidos tanto en el varón como en la mujer en la capa reticular. Y luego tenemos la médula suprarrenal, que tiene inervación simpática. Esto lo regula el sistema nervioso simpático, ¿correcto? Entonces, cuando se activa el simpático va a la médula suprarrenal y estimula la liberación de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que están almacenados o son producidos por las llamadas células cromáfines de la médula suprarrenal, ¿no? La médula produce adrenalina y noradrenalina por las células cromáfinas, principalmente adrenalina, o epinefrina también llamada, ¿no? Ya está. Entonces esa es la división que tienen que recordar, ¿ah? Zona glomerular, fasciculada y reticular, corteza, y luego la médula, ¿no? Ya está. Entonces acá vamos a ver acá, correcto, el efecto en el caso de la aldosterona. ¿Quién estimula la secreción de aldosterona? ¿Para qué sirve la aldosterona? Para regular la presión arterial. La ADH es para la osmolaridad, la aldosterona es para la presión. ¿Por qué? Porque estos son los estímulos. Miren, la hipovolemia, cuando el paciente está con una hemorragia,
cuando está en shock y cursa con hipovolemia, se va a estimular la secreción de aldosterona, ya que se va a activar el sistema renina-angiotensina. Hemos dicho, la aldosterona depende del sistema renina. ¿Y cuál es el estímulo más importante para activar el sistema renina? La hipoperfusión de la arteriola aferente. Cuando le llega menos sangre a la arteriola aferente, el riñón produce renina a través de la célula yuxtaglomerular. Y la renina va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ya lo conocen, ¿no es cierto? Lo hemos visto en cardio, ¿ya? Entonces su principal estímulo es la hipoperfusión de la arteriola aferente. Entonces la célula yuxtaglomerular produce renina y se activa la cascada, ¿no? Entonces la hipovolemia, la hemorragia, el shock, la hipoperfusión de la arteriola aferente estimulan la producción de aldosterona a través de la corteza, ¿no? A través de la capa glomerular. Pero ¿quién inhibe? Inhibe el corazón. ¿Y el corazón cómo inhibe la secreción de aldosterona? Formando péptidos natriuréticos. Recuerden que este es el gran antagónico de la angiotensina, ¿no? Los péptidos natriuréticos son los antagónicos del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces este va a bloquear la síntesis, la producción de aldosterona. Entonces ahí ven la regulación. ¿Y qué hace la aldosterona? La aldosterona va a ir al túbulo contorneado distal. Y en el túbulo contorneado distal y parte del túbulo colector, pero cortical, porque en el medular, ¿quién trabaja? La ADH, ¿no? En el túbulo colector medular trabaja la ADH. En el túbulo colector cortical y el túbulo contorneado distal trabaja la aldosterona. Ahí trabaja la aldosterona. ¿Y qué es lo que va a hacer la aldosterona? La aldosterona tiene sus receptores citoplasmáticos, porque es una hormona esteroidea, y lo que va a hacer es estimular la reabsorción, miren, de agua. Pero no solo reabsorbe agua, la ADH era solo agua, porque habría aquaporinas, pero la aldosterona reabsorbe agua y sodio, o sea, con sales. Reabsorbe agua y sodio. Entonces estos dos se reabsorben, ¿correcto? ¿Y quién se secreta a la orina? ¿Quién se secreta? Iones hidrógeno y potasio. Eso es algo básico que siempre deben recordar. Cuando te digan función de la aldosterona, reabsorbe agua y sodio a la sangre. Está quitando agua y sodio a la orina. Y que secreta hacia la orina iones hidrógenos y iones potasio. Eso es lo que hace la aldosterona, ¿no? Reabsorbe agua y sodio y secreta hidrógeno y potasio. Pero no solo trabaja en la nefrona, también, si se dan cuenta acá, donde también trabaja en glándulas, en las glándulas salivales, en el intestino delgado y grueso, en el colon, ¿correcto? Entonces trabaja en las glándulas salivales también, haciendo lo mismo, reabsorbiendo sodio y agua y secretando iones potasio y iones hidrogeniones. Y también a nivel del intestino delgado y a nivel del colon, también ahí hace lo mismo, reabsorbe sodio y agua y secreta iones hidrógenos y potasio. O sea, no solo trabaja en la nefrona, sino también en las glándulas salivales y en el intestino delgado, ¿no? Eso es su función. De tal manera que lo que va a hacer al final, el resultado final, es una hipervolemia, porque está reabsorbiendo agua y sodio. ¿Y eso que va a conseguir? Aumento de presión arterial. Eso es lo que hace la aldosterona, aumentar la presión arterial. Pero también tiene efectos deleterios, y un efecto deleterio de la aldosterona
es producir remodelado cardíaco en el corazón, que produce hipertrofia del corazón. Entonces eleva la presión y eso a la larga va a generar remodelado en el corazón. Por eso, si se acuerdan, en la insuficiencia cardíaca se utiliza el antagonista de aldosterona, que es la espironolactona. Se utiliza en el tratamiento de la falla cardíaca y baja la mortalidad, porque es un antirremodelador, igual que los YECAs, igual que los ARA2, igual que los beta bloqueadores, ¿no? Los YECA, ARA2, beta block y la espironolactona bajan la mortalidad porque evitan el remodelado, ¿no? Muy bien. En el caso de el cortisol, que es el principal glucocorticoide, ¿no es cierto? El cortisol, que es producida ya por la capa fasciculada y depende del estímulo del ACTH, ¿no? Depende del estímulo del ACTH, producida por la hipófisis, tiene otras funciones. Por ejemplo, lo que hace el cortisol es aumentar el catabolismo de las proteínas, porque recuerden que el cortisol es una hormona catabólica. Entonces, estimula el catabolismo de las proteínas, con lo cual va a haber más aminoácidos, porque estoy destruyendo proteínas. Y al ver más aminoácidos, el hígado lo aprovecha y convierte ese aminoácido en glucosa. Entonces, ¿qué hace el cortisol? Hace el proceso llamado gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Producción de nueva glucosa a partir de aminoácidos. Por eso el cortisol, al igual que la GH, al igual que la hormona tiroidea, es una hormona hiperglicemiante. También lo que va a hacer a nivel del hueso es aumentar la resorción ósea, ¿correcto? Aumenta la resorción ósea. Por eso recuerden que los corticoides generan osteoporosis, porque aumentan la resorción ósea, porque estimulan a los osteoclastos, que son los que hacen la resorción ósea. Y el otro efecto a nivel inmunológico, ¿no es cierto? Es muy conocido que los corticoides son inmunosupresores porque bajan la producción de linfocitos, bajan la producción de eosinófilos. Esos son los dos efectos más importantes. Producen linfopenia y producen eosinopenia. Bajan los linfocitos, bajan los eosinófilos. Y también bajan sus productos de secreción, es decir, las interleuquinas, las prostaglandinas, también disminuyen, ¿no? También disminuyen. Disminuyen la producción de colágeno. Por eso los corticoides retrasan la cicatrización de las heridas. Los corticoides retrasan la cicatrización de las heridas porque disminuyen la producción de colágeno. Al igual que la aldosterona, el cortisol aumenta la reabsorción de agua y aumenta la reabsorción de sodio, ¿ya? Igual que la aldosterona. Aumenta la reabsorción de agua y aumenta la reabsorción de sodio. Es una hormona que se activa frente al estrés, pero el estrés crónico, porque las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, son del estrés agudo. Me dicen, ¿cuáles son las hormonas del estrés agudo? Las catecolaminas. Porque cuando hay un estrés agudo, el primero en activarse es el tono simpático. Pero del estrés crónico es el cortisol, ¿no? Del estrés crónico. Y también tienen efecto antiinflamatorio,
¿no? Tienen efecto antiinflamatorio porque hacen vasoconstricción. Recuerden que la inflamación es vasodilatación, ¿no? Entonces tienen efecto antiinflamatorio porque producen vasoconstricción, disminución de la acción de los polimorfonucleares. Miren, ahí están los neutrófilos. Disminuyen la fagocitosis de los neutrófilos. Por eso tienen un efecto antiinflamatorio. Vasoconstricción, disminución de la migración de los polimorfonuclear, disminución de la fagocitosis de los neutrófilos, ¿no? Tiene un efecto antiinflamatorio. Y también tiene un efecto antialérgico, ¿no? Por eso el dermatólogo utiliza bastante corticoide para problemas de hipersensibilidad, porque tienen efecto antialérgico, ya que disminuye, y hemos dicho, a los eosinófilos. Disminuye también a los mastocitos que tienen histamina, ¿no? En sus gránulos. Con ello tienen un efecto antialérgico. Entonces tienen efecto antialérgico, antiinflamatorio, inmunosupresor, aumenta la reserción ósea, son hiperglicemiantes y aumenta el catabolismo de las proteínas, ¿ya? Es una hormona catabólica el cortisol, ¿ya? Es una hormona catabólica. Muy bien, y la tercera capa, habíamos dicho, la capa reticular va a producir hormonas sexuales, ¿no? En el caso del varón hablamos de los andrógenos. Entonces acá hay el eje gonadal masculino, lo tenemos acá, en el cual el hipotálamo produce GnRH, recuerden la hormona liberadora de gonadotropinas, de manera pulsátil, ¿no? Producida por el núcleo arcuato o arqueado del hipotálamo. El núcleo arcuato del hipotálamo produce GnRH. Esta GnRH va a la hipófisis y miren que produce LH y FSH. ¿Dónde trabaja la LH? En la célula de Leydig, y estimula la producción de testosterona. Eso es lo que hace la LH. En cambio la FSH, ¿dónde están sus receptores? En la célula de Sertoli. ¿Y qué es lo que estimula en la célula de Sertoli? La espermatogénesis. Porque recuerden que la célula de Sertoli es la que protege y nutre a los espermatozoides. Es una célula de soporte, es una célula de sostén que nutre y protege a los espermatozoides. Y luego por feedback negativo, miren cómo cuando aumenta la testosterona producida por la célula de Leydig, miren cómo manda un estímulo negativo al hipotálamo y a la hipófisis para bajar su secreción. Eso hemos dicho se llama retroalimentación o feedback negativo, ¿no? Y cuando aumenta, ¿no es cierto?, entonces la espermatogénesis, que es estimulada por la FSH, la célula de Sertoli produce esta hormona, la inhibina. La célula de Sertoli produce inhibina. ¿Y qué hace la inhibina? El feedback negativo para la FSH. Para la FSH en el varón. ¿Ya? Entonces, ese viene a ser el eje gonadal, ¿ah? Acuérdense, GnRH producido por el núcleo arcuato, la hipófisis produce LH y FSH. La LH en el varón estimula la célula de Leydig para producir testosterona. La testosterona luego se convierte en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa. Y la dihidrotestosterona es la que hace los cambios sexuales masculinos, ¿no? Cuando ya hay mucha testosterona en el varón, miren cómo hace el feedback negativo para que el hipotálamo y la hipófisis dejen de producir ya más testosterona. Por el otro lado, el FSH, donde estimula en el varón a la célula de Sertoli. Y la célula de Sertoli, producto de la acción de la FSH, va a favorecer la espermatogénesis. Cuando ya hay mucho espermatozoide, entonces la célula de Sertoli produce inhibina. Y la inhibina va a bloquear a la FSH.
y también al hipotálamo, haciendo un feedback negativo, ¿ya? De esa manera se da el control de lo que viene a ser las hormonas sexuales masculinas. ¿Dónde se producen los espermatozoides? En el testículo, que es la gónada masculina, específicamente en estos túbulos, que son los llamados túbulos seminíferos. Ahí se producen los espermatozoides. Estos túbulos seminíferos, si lo agrandamos, tienen esta estructura, ¿no? Entonces, en la pared de los túbulos seminíferos, esta es la pared de los túbulos seminíferos, pueden ver ahí cómo se va a dar el proceso de la espermatogénesis. Y esta célula que están viendo acá, ¿no? No tiene un límite definido, pero está alrededor, esta célula, acá está su núcleo de esta célula de mayor tamaño. Esa es la célula de Sertoli, y esa es la que va a proteger y va a nutrir a los espermatozoides, ¿ya? Por eso también se le llama célula sustentacular, también le llaman con ese nombre a la célula de Sertoli, ¿ya? El espermatozoide está compuesto, ¿no es cierto?, por una cabeza y una cola, ¿correcto? Una cabeza y una cola. En la cabeza tiene enzimas para degradar a la capa del ovocito. Esa enzima, ese conjunto de enzimas es lo que forma en la cabeza del espermatozoide el acrosoma, ¿ya? El acrosoma. Entonces, cuando se libera esas enzimas se llama reacción acrosomal, ¿no? Reacción acrosomal. En la cola, en la parte anterior de la cola, tiene mitocondrias, gran cantidad de mitocondrias para producir ATP para la locomoción, ¿no? Para la locomoción. Ya está. Y esta es la forma como se produce los espermatozoides, ¿ya? Entonces recuerden que el varón nace con espermatogonias. Miren, ahí están las espermatogonias que vienen de células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales, recuerden, vienen del saco vitelino, ¿ya? Luego tenemos la espermatogonia, y recién en la pubertad, esa es la diferencia con la mujer, en el varón recién en la pubertad se va a iniciar la meiosis. El varón inicia recién en la pubertad la meiosis, en la cual una espermatogonia se va a desarrollar y va a recibir el nombre de espermatocito primario. Este espermatocito primario es diploide, al igual que la espermatogonia. La espermatogonia es diploide. Entonces este espermatocito primario, que es diploide, inicia su primera división meiótica. Y recuerden que la primera división meiótica es reduccional, entonces se vuelve células haploides, que son los espermatocitos secundarios. Luego hace su segunda división meiótica, y producto de esa segunda división meiótica se producen los espermátides, que también son haploides. Recuerden que la primera etapa de la meiosis es reduccional, porque está de diploide a haploide, de espermatocito primario a secundario, y luego la siguiente ya es ecuacional, porque sigue siendo haploide, ¿no? De espermatocito secundario a espermátide, miren. Ahí está el proceso, ¿no? Entonces, de espermatocito primario a secundario, y luego espermátides. Y luego el espermátide sufre un proceso de diferenciación, ¿ya? Se llama espermiogénesis, y se produce el espermatocito maduro, ¿ya? El espermatocito maduro. Más o menos esto lleva 70-75 días en total. 70-75 días el proceso de desarrollo de un espermatozoide, ¿no? Desde que madura la espermatogonia, espermatocito primario, acá se produce el espermatozoide. Entonces cada 70-75 días el varón está produciendo, ¿no es cierto?, espermatozoides. ¿Quién estimula esto? La FSH, ya que la FSH a través de la célula de
Sertoli va a estimular la espermatogénesis. ¿Y quién inhibe a la FSH? La inhibina, ¿no? Debe haber una retroalimentación. La inhibina, producida por la célula de Sertoli, inhibe a la FSH. De esa manera se regula. Luego ya los espermatozoides de los túbulos seminíferos que se están produciendo pasan por acá. Estos son los conductos eferentes. Esta es la rete testis y pasa acá al epidídimo. En el epidídimo se almacenan y maduran, ¿no? Acá está la cabeza del epidídimo, el cuerpo y la cola, ¿no? ¿A quién le gusta la cola del epidídimo? La tuberculosis. La tuberculosis afecta principalmente al epidídimo. ¿Qué parte? La cola. Esta es la cola, ¿correcto? Y este es el conducto deferente, ¿no? Conducto deferente, ¿correcto? Conducto deferente. Muy bien, entonces de esa manera se produce la espermatogénesis. En el caso de la mujer, vamos a ver la regulación también por el hipotálamo, ¿no es cierto? Se produce la GnRH por el núcleo arcuato, similar, núcleo arcuato o arqueado produce la GnRH de forma pulsátil, acuérdense. Porque cuando la GnRH es continua, se bloquea el eje sexual. Debe ser secreción pulsátil. Esa secreción pulsátil de GnRH produce una secreción pulsátil de LH y FSH. ¿Correcto? Entonces la GnRH, producida en el hipotálamo, va a producir una secreción pulsátil de LH y FSH. ¿Dónde trabaja la LH en la mujer? Miren, en la teca. ¿Y qué produce la teca? La teca va a producir andrógenos. Ojo, la teca produce andrógenos. Testosterona, que es el andrógeno más importante en la mujer. Y la FSH, miren, la FSH trabaja en la granulosa. ¿Y qué va a estimular en la granulosa? La conversión de ese andrógeno, ¿en qué lo va a convertir? En estrógeno. ¿Y qué enzima participa ahí? La aromatasa. La aromatasa es la que convierte los andrógenos en estrógenos. Entonces, repito, la LH, ¿dónde trabaja? En la teca. ¿Y qué hace la teca? Producto de la acción de la LH, produce andrógenos. En cambio, la FSH va a la célula granulosa de los folículos ováricos. Y lo que hace ahí es convertir los andrógenos en estrógenos, producto de la aromatasa, por acción de la aromatasa, ¿no es cierto? Ovárica, ¿ya? Producto de la aromatasa ovárica. Y es así como se producen estrógenos. Entonces, en la mujer los andrógenos son convertidos en estrógenos. ¿Quién produce andrógenos? La teca. ¿Y quién va a producir estrógenos? La granulosa. ¿Quién estimula la teca para la producción de andrógenos? La LH. ¿Quién estimula la granulosa para la producción de estrógenos? La FSH. ¿Qué enzima participa acá? La aromatasa ovárica. ¿Correcto? Ovárica. Porque hay una aromatasa suprarrenal, hay una aromatasa en el tejido adiposo también. ¿Ya? Esta es la aromatasa ovárica. De esa manera entonces es como se producen los estrógenos en la mujer. Por eso cuando te pregunten en la mujer cuál es el andrógeno más importante, la testosterona, porque va a ser fuente de estrógenos. Y tenemos el más potente, ¿quién es? Estradiol. Luego sigue la estrona y el de menor potencia, el estriol. ¿Ya? El estriol tiene una potencia como 1, la estrona como 5 y el estradiol como 10.
si hablamos de potencia. El estradiol es típico de la mujer, ¿no es cierto?, en edad fértil, ¿no?, cuando está joven, 24 o 25 años, estradiol. La estrona es de la mujer que ya entró al periodo de la menopausia o cuando tiene síndrome de ovario poliquístico. Y el estriol es de la gestante. Es cuando la mujer hace un reposo estrogénico. Cuando la mujer queda embarazada, hace un reposo estrogénico, porque la gestante produce el estrógeno con menor potencia, que es el estriol. Por eso la gestación es un factor protector, ¿no?, para los cánceres ginecológicos estrógeno dependientes, mama, endometrio, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces esa es la función en el caso del eje sexual femenino, ¿no?, que estamos viendo acá. Ahora, esto de acá viene a ser ya la correlación de lo que va a pasar tanto en el ovario como en el útero de la mujer, ¿no? Entonces miren, acá tenemos la FSH, tenemos la LH, y miren, previo a la ovulación se produce un pico de LH. Entonces acá tú sabes que la función de la LH es estimular a la teca, ¿no es cierto?, para que produzca andrógenos. Ya, esa es una de las funciones. En la FSH, estrógenos. Eso ya lo hemos visto. Ahora, otra función de la LH es que va a producir la ovulación. Porque como estás viendo, 12 horas antes a la ovulación se da un pico de LH. Pero previo a ese pico de LH, ¿qué se ha producido? Un pico de estradiol. Y acá es cuando les preguntan cuál es el único feedback o retroalimentación positiva, ¿correcto?, positiva en la fisiología del ser humano, y eso se presenta en la mujer. El único feedback positivo se presenta en la mujer. Acá, pico de estradiol 72 horas antes, pico de LH 12 horas antes, y se produce la ovulación. Ese es el feedback positivo, ¿correcto? Pico de estradiol, pico de LH, ovulación, que es la expulsión del ovocito, ¿no?, secundario. Entonces recuerden ese feedback positivo, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando en el ovario? Miren, en el ciclo ovárico, acá tenemos la fase folicular. Cuando predominan los estrógenos es la fase folicular, porque está produciéndose bastante estrógenos. ¿Y quién producía estrógenos? ¿La teca o la granulosa? La granulosa. Y la granulosa tenía receptores para FSH, miren. Entonces la FSH estimula la capa granulosa y la capa granulosa produce estrógenos. Y esa es la fase folicular, ¿correcto? En cambio, la otra fase del ciclo ovárico es la fase lútea. Y en la fase lútea, ¿qué hormona predomina? Miren, la progesterona. La progesterona predomina en la fase lútea, ¿correcto? Ese es en el ciclo ovárico, eso es lo que se está produciendo en el ovario, ¿no? Y en el útero es lo que está en la parte inferior. Miren, en el útero, ¿cómo se correlaciona esto? La fase folicular del ovario se correlaciona con la fase proliferativa en el útero. Ahí está, miren, fase folicular del ovario, donde predominaba el estradiol, se correlaciona con la fase proliferativa, ¿ya?, a nivel del útero. Y en esta fase proliferativa, ¿qué es lo que pasa? Miren cómo la capa funcional del endometrio, la funcional, no la basal, sino la funcional, empieza a proliferar, ¿no es cierto? Empieza a ser una hiperplasia.
Entonces quiero que veas de manera integral lo que está pasando, ¿no? La hipófisis produce FSH mediante una secreción pulsátil. Esa FSH va al ovario y produce la fase folicular, en la cual la capa granulosa va a producir estrógenos. Y luego estos estrógenos producidos en el ovario van a ir al útero y que van a producir hiperplasia, produciendo la fase proliferativa. ¿Correcto? Proliferativa. Entonces, visto de otra manera, entonces si decimos acá hipófisis, ovario, útero, esto está integrado, por eso hablamos de un eje gonadal. La hipófisis en una fase inicial produce más FSH, por eso te pueden decir así también, relación FSH sobre LH más de 1, porque el FSH es el que va a predominar, entonces FSH sobre LH más de 1. En el ovario, ¿quién va a predominar? Los estrógenos, el estradiol. Y en el útero, el estradiol va a producir la proliferación de la capa funcional. Entonces estamos en la etapa proliferativa. En el ovario es la etapa folicular, recuerden. Es la etapa folicular. Entonces predomina FSH, en el ovario fase folicular y en el útero la fase proliferativa. Esto es lo que se llama la etapa preovulatoria. Preovulatoria. Que es la más variable, recuerden. La etapa preovulatoria es la más variable. Pero si hablamos de una mujer que tiene un periodo regular, ¿no es cierto?, al día 14 es donde se va a producir acá la ovulación. Al día 14 se produce la ovulación, que es la expulsión del ovocito secundario. Y para que se dé esta ovulación, hemos dicho, hay un feedback positivo, ¿no? 12 horas antes, ¿qué se produjo? Pico de LH, 12 horas antes. Y 72 horas antes, ¿qué se produjo? Pico de estradiol. Eso es un feedback positivo que tienen que recordar. Luego se produce la ovulación y luego ya viene la fase posovulatoria. Posovulatoria, en la cual se invierte. Si tú hablas de la relación FSH sobre LH, no, acá va a ser menos de 1. Porque la que va a predominar ahora es la LH, ya que es la que ha producido la ovulación. En el ovario se da la fase lútea, porque se produce el cuerpo lúteo, que va a producir progesterona. Recuerden, acá hablamos del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que va a producir la progesterona. Eso es lo que se da en el ovario. Y en el útero se produce glucógeno en la capa endometrial. Entonces hablamos de la fase secretora, porque se produce glucógeno. Las glándulas contienen bastante glucógeno. Y este endometrio secretor del útero, que tiene bastante glucógeno, es el que va a formar, cuando la mujer quede embarazada, forma la decidua, que va a servir para la implantación del blastocisto. Para eso forma el endometrio secretor. La progesterona produce el endometrio secretor para que en el embarazo, si la mujer acá queda embarazada, ese endometrio secretor, que va a cambiar de nombre y se va a llamar decidua, va a servir para la implantación del blastocisto. Y si la mujer queda embarazada, el cuerpo lúteo tiene que vivir más tiempo, hasta 10 semanas, que es su pico de secreción máxima. ¿De quién? De la beta-HCG. ¿Cuál es la función de la beta-HCG? Mantener vivo al cuerpo lúteo 10 semanas.
para que se produzca progesterona y de esa manera mantener el embarazo. Esa es la función de la beta-HCG. Luteotrófica se llama, ¿no? Mantener al cuerpo lúteo las 10 primeras semanas. Porque si no pasa eso, entonces si la mujer no queda embarazada, el cuerpo lúteo involuciona, pues, ¿no? Involuciona a lo que se llama el cuerpo albicans o cuerpo blanco, cuando no queda embarazada, ¿no? El cuerpo lúteo involuciona. Pero si queda embarazada, vive 10 primeras semanas y vive esas 10 semanas por efecto de la beta-HCG, ¿no? Entonces deben verlo de manera integral, ¿no? Lo que pasa. Y eso es lo que está descrito acá en este gráfico, lo que estamos viendo, ¿no? Este es a nivel de la hipófisis. Miren cómo con respecto a la ovulación, porque la ovulación es la expulsión del ovocito que va a servir para la fecundación, ¿eh? Entonces este es en la etapa folicular, predomina el estradiol. En la fase lútea predomina la progesterona porque se forma el cuerpo lúteo, y en el útero, acá al inicio, fase proliferativa, ovulación y luego la fase secretora, ¿no? La fase secretora. Acá pueden ver los estadios de los folículos, ¿no? Tenemos el folículo, los folículos primordiales, ¿no? Los primordiales. Luego se forma el folículo primario, el folículo secundario, y ya el folículo maduro, que va a expulsar al ovocito secundario, se llama el folículo de Graf. Y este folículo de Graf es que libera al ovocito secundario, ¿no? ¿En qué estadio estaba de la meiosis? Metafase 2. Metafase 2. Ese es lo que se llama el proceso de ovulación, ¿no? De ovulación. El residuo, lo que queda del folículo de Graf, es el cuerpo amarillo, o también llamado cuerpo lúteo, que es el que va a producir progesterona y es el que va a mantener el embarazo, ¿no? Entonces, si la mujer queda embarazada, el cuerpo lúteo dura 10 semanas. ¿Quién permite eso? La beta-HCG. Pero si la mujer no queda embarazada, entonces se produce el cuerpo albicans o cuerpo blanco, ¿no? Que ya no produce progesterona. Entonces cae la progesterona, y cuando cae la progesterona y cae el estrógeno, ahí entonces se da el periodo menstrual de la mujer, ¿no? Porque la progesterona y el estrógeno hacen el trofismo, o sea, mantienen la capa funcional del endometrio. Si caen, entonces se desprende la capa funcional, ¿no? Entonces hablamos de la menstruación, que es de 1 a 5 días, ¿no? Muy bien, entonces de esa manera se da el ciclo de las hormonas sexuales femeninas, ¿no? Bien, ahí nos vamos a quedar. La próxima clase terminamos con páncreas, paratiroides y hacemos la parte de farmacología, ¿no?